Bueno, pues vamos a ir empezando y bueno, como ha comentado Clara, la idea es hacer una introducción y sobre todo que haya tiempo de debate porque nos parece que es lo más interesante y si queremos eso, que haya bastante participación. Y bueno, primero queríamos empezar como explicando, ¿no? Por el porqué del taller, el porqué lo hemos planteado y el porqué el dedicar un espacio, ¿no? Y dedicarle como un momento en el que pararnos y reflexionar sobre estas cuestiones en la uni de verano. Y bueno, principalmente el taller y el interés por el tema de la despatologización de nuestras disidencias surge a partir del debate que se abre en torno a la ley trans, que entiendo que todos estamos al día un poco de la polémica y del debate en torno a la ley y a la patologización, ¿no?, que hacen determinados sectores sobre las personas trans, pero sí que nos parecía que el tema realmente, aunque se pone encima de la mesa en torno a las personas trans, sí que creemos que hay otras luchas, otros colectivos que vienen planteando reflexiones parecidas en torno al cuerpo y a la patologización, ¿no?, de otras disidencias. Se viene haciendo desde colectivos que trabajan el tema de la discapacidad, diversidad funcional, el tema de la salud mental, que se viene, ¿no?, trabajando y elaborando desde los orgullos locos, y sí que nos parecía bien también ver un poco la interrelación, ¿no?, entre esas reflexiones, por tratar también de buscar un poco los puntos comunes de esas luchas. Y bueno, nosotros sí que nos vamos a centrar más en concreto, ¿no?, en cómo afecta a las disidencias sexuales, porque sí que nos parece que lo que es la reivindicación de la despatologización de nuestros cuerpos viene siendo una constante en la lucha del movimiento LGTBI, ¿no? Y bueno, por hacer un poco de recordatorio, no empieza, ¿no?, con las personas trans, no es algo nuevo, sino que la homosexualidad es algo que en su momento estaba también patologizado y de hecho gran parte de la lucha, que bueno, como sabéis, ¿no?, al principio de la lucha LGTBI como que se centraba en torno a la reflexión sobre la homosexualidad, venía precisamente a raíz de esa patologización que hacían sobre ella, ¿no? Y bueno, por recordar algunos datos. En el DSM-3, que para quien no lo sepa es el manual de psiquiatría que sirve un poco de referencia a la hora de identificar los distintos trastornos y tal que existen, no desaparece la homosexualidad hasta 1973. A nivel mundial, digamos, la Organización Mundial de la Salud no deja de considerar la homosexualidad una enfermedad en 1990, que es lo que se recuerda el 17 de mayo. Estamos hablando en verdad, o sea que hace 20, 30 años, ¿no?, desde que se despatologice, se deja de considerar la homosexualidad como una enfermedad. Y bueno, algún dato curioso también, o sea, en Estados Unidos no es hasta 2003 cuando se despenaliza la homosexualidad en Estados Unidos. Estamos hablando de 2003, que eso sí que hace nada y menos. Y bueno, en cuanto a la cuestión, ¿no?, de las personas trans, la Organización Mundial de la Salud la despatologiza en 2018, hace 3 años, y en los manuales de psiquiatría, que ya es el DSM-5, cuando la elimina es ya en 2003. Sin embargo, bueno, pues vemos, ¿no?, como todavía en el día a día pues hay un montón de prejuicios, hay un montón de ideas que siguen estando ahí y que, pues curiosamente, ¿no?, vienen a utilizar los mismos argumentos y las mismas cosas, ¿no?, que se decían pues cuando se trataba, por ejemplo, del tema de la homosexualidad, ¿no? Bueno, porque ¿qué van a hacer personas trans en baños públicos? Igual que se hacían determinados comentarios sobre las personas homosexuales, el tema de que, bueno, que son unos enfermos, que tienen una enfermedad mental, el peligro que representan para la sociedad y para el cambio, digamos, de tradiciones y de valores que representa nuestra sociedad y tal, y la estigmatización, ¿no? Y sí que hay ahí una vinculación entre
la patologización y la estigmatización y la penalización que sufre el colectivo, ¿no? Que creemos que es importante como mencionarla y traerla, ¿no? A coalición, que es toda la lucha que tiene que ver con el VIH y con el SIDA en los años 80 y en los años 90, ¿no? Entonces, un poco pincelada para ver un poco cómo realmente eso, la lucha por la despatologización ha atravesado absolutamente a todo lo que ha sido el movimiento LGTBI. Y bueno, y de hecho se sigue y no se habla, ni está ni siquiera en agenda las personas intersexuales, ¿no? Ni siquiera lo planteamos como no hay, de hecho, como, bueno, sí hay, ¿no? Algunos colectivos de personas organizadas que sí que lo plantean, ¿no? Pero digamos que es un debate todavía que realmente no está en la agenda política ni en la agenda social de absolutamente nadie. Y bueno, por recordar, ¿no? O sea, el tema de cómo las lesbianas, además de ese estigma que sufre también, hemos recibido todo lo que tiene que ver con la psiquiatrización de nuestra sexualidad, cómo se nos encerraban en psiquiátricos si nos salíamos del rol y nos desviábamos en la orientación sexual que nos tocaba, pues bueno, por lo que dictaba el patriarcado, nos trataban de locas y bueno, todos los trastornos también asociados a el ser mujer, ¿no? La histeria, y que al final lo que venían de alguna manera a sancionar y a controlar era lo que tenía que ver con disfrutar de nuestra sexualidad, de nuestro placer completa y libremente, ¿no? Sí que nos parece eso, que precisamente por esas interacciones que se dan entre las distintas luchas y distintos colectivos, ¿no? Que también podríamos hablar, por ejemplo, de cómo se ha medicalizado y patologizado el embarazo, el cómo al final detrás de la reivindicación que está detrás del derecho de autodeterminación de nuestros cuerpos es común a personas que sufren enfermedades mentales, a las mujeres en el tema del aborto, y bueno, nos parecía que era un debate que nos podía ayudar precisamente en un momento de división, ¿no? Y de desencuentro a buscar pues luchas comunes y a encontrar como puntos comunes en los que reivindicarnos y en los que reconocemos unos a otras. Y bueno, realmente, por intentar tampoco enrollarnos mucho, sí que veíamos como interesante el poner un poco como los puntos de partida, ¿no? Del debate de qué estamos hablando cuando hablamos de patologización, cuando hablamos del cuerpo como algo a politizar y como una herramienta que nos permite concienciar y empoderarnos y plantear también desde ahí otro modelo de sociedad. Y bueno, un poco por eso, ¿no? Porque desde nuestra corriente política que planteamos sobre este tema, cómo la entendemos y cómo de alguna manera teorizamos, ¿no? sobre ella. Entonces, bueno, como primer punto de partida es reconocernos, ¿no? Como en un mundo en el que existe, evidentemente, el patriarcado, existe una norma de género, porque recuerdo, nos queremos centrar el tema de las disidencias sexuales y cómo todas aquellas prácticas sexuales, orientaciones, identidades que se salen de esa norma de género pues son sancionadas y son, bueno, de alguna forma no patologizadas. Y bueno, o sea, recordar, ¿no? Porque para nosotros sí es importante el entender el género como una construcción social, el cuestionar el binarismo de género, el no quedarnos simplemente en la idea, ¿no? De distintos roles asociados a las mujeres y a los hombres que cumplen funciones sociales distintas y a las que se nos asignan también por valores, actitudes y comportamientos diferenciados que precisamente lo que sustentan pues es una división sexual del trabajo entre lo productivo y lo reproductivo, lo público y lo privado. No me enrollo mucho porque entiendo que más o menos estas cosas las manejamos y que precisamente eso no se trata solamente de cuestionar eso, sino de cuestionar también otras normas de género ligadas a la heteronormatividad, la cisnormatividad, al final entender que solamente hay la posibilidad de naces con unos determinados genitales, se te asocia, se te asigna, ¿no? Un género concreto y te tienes que sentir atraída por el género contrario. Cualquiera que en algunos de esos puntos se sale de esa norma, pues forma parte de lo que nosotros llamamos las disidencias sexuales y en cierta manera pues pone un poco en cuestión esas normas de género, ¿no? O sea, sale del orden natural, entre muchas comillas, que asigna el sistema. Y bueno,
Sí es importante, o sea, como el entender esa parte, ¿no? De entender realmente el género como una construcción social, a diferencia de otros sectores que vemos hoy, ¿no? Que sí que hay como una idea de esencializar y de biologizar el género, y sí que nos parece importante como reivindicar que realmente el género, de lo que se trata, es de una construcción social y no solamente el rol de género que ocupamos, sino nuestros propios cuerpos, ¿no? Nuestros cuerpos también como construcciones sociales, como desde el mismo momento en el que al ver nuestros cuerpos te asignan en un lugar o en otro y te asignan una posición dentro de la escala, ¿no? De poderes que existen, pues o en el mismo momento en el que se reconoce la posibilidad de unos cuerpos y no de otros. Y bueno, dentro de ahí, ¿no? Pues el papel que juega la familia, que juega el Estado, que juega la Iglesia, que bueno, podemos entrar si queremos en el debate, y sí que nos parece como importante centrarnos en el papel que juega el Estado ligado al poder, ¿no? Sobre nosotros y al final sobre la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y cómo pues va vinculado a la necesidad de acumulación del capitalismo, ¿no? O sea, nosotros sí creemos que el género, la clase social, la raza, las disidencias sexuales se relacionan unas con otras y realmente al final responden, ¿eh? Y son útiles a la acumulación del capital, ¿no? Y bueno, y explicar también un poco eso. O sea, nosotros hablamos de acumulación por desposesión, no solamente de la riqueza que genera nuestro trabajo, sino que eso va ligado también a desposeernos de la autonomía que tenemos sobre nuestros cuerpos, al rol que nos asignan al nacer y cómo eso pues permite precisamente colocarnos a las mujeres como trabajadoras de segunda, precarizar el trabajo que realizamos, invisibilizarnos y permite también patologizar, perseguir y estigmatizar todas las disidencias sexuales en la medida en la que reconocer y da derechos a esas personas implican un obstáculo al final para seguir acumulando más y más al capitalismo. Y bueno, ahí sí que nos parece que Federici, bueno, en otros libros también, no, pero en concreto en el de Caliban y la bruja sí plantea una reflexión interesante sobre toda esa cuestión cuando habla de la caza de brujas como, bueno, no es algo únicamente anecdótico, ¿no? Sino como algo que forma parte de la génesis del propio capitalismo, del propio Estado moderno y del propio Estado capitalista, y como además además de hablar, ¿no? del tema de lo que supone la caza de brujas cuando hablamos de las mujeres, ella también menciona y recoge cómo en muchas de las hogueras que se hacían y de las quemas de brujas, antes de quemar a las mujeres, quemaban a los homosexuales o a los que se habían sentenciado, ¿no? De alguna manera, como sodomización, ¿no? Porque era lo que en aquel momento se perseguía, porque era homosexualidad. Sabéis que es algo más reciente. Y como además, o sea, lo que se utiliza, el atajo de leña que se utiliza para que eso prenda, se llama fagot, es el término que se utiliza en inglés, y cómo precisamente se refiere al rollo de avivar primero las leñas quemando a los homosexuales antes de quemar a las brujas, y en el ámbito anglosajón, o sea, si estáis acostumbrados a ver en YouTube y demás, o debatís con gente de lengua inglesa, veis cómo fagot sigue siendo un insulto a los homosexuales dentro de ese contexto. Y bueno, lo interesante realmente de la reflexión que plantea Federici no solamente es el tema de la caza de brujas, sino la relación con otros procesos que se dan en ese mismo tiempo, que tiene que ver al final con desposeernos de todos los conocimientos que teníamos sobre nuestro cuerpo, el surgimiento de la ciencia como algo al final limitado o que era accesible para unas élites. Bueno, estaba ligado a la clase social, estaba ligado también al tema de género, eran los hombres los que acceden al final a eso, como por ejemplo en el tema de las matronas, de las parteras, al final son los médicos y que dan como la capacidad que tenían las mujeres de intervenir en esas situaciones, y como además también todo eso va acompañado al final de procesos de disciplinación del cuerpo ligado al trabajo, de persecución de la pereza, del ocio, y va ligado también un poco como a ajustar las tuercas para que la gente como que fuera metiéndose
en los ritmos que imponía, ¿no? el modelo industrial que, bueno, que en ese momento pues, acababa de nacer. Y por poner un poco como ejemplos concretos, ¿no? de esa relación en cuanto al papel que juega el Estado a la hora de regular nuestra vida, ¿no? cotidiana y en cuanto a las disidencias sexuales, sí que traíamos un poco como algunos ejemplos, ¿no? como más por bajar a tierra y saber un poco de qué estamos hablando cuando nos referimos a eso, ¿no? a que el Estado regula de alguna forma nuestros comportamientos y nuestras historias y se mete, digamos, en esas cuestiones. Sí que hay como testimonios, ¿no? durante el franquismo de lesbianas, madres solteras, bueno, mujeres que no tenían hijos que eran llevados, bueno, para procesos de encierro, ¿no? en clínicas, bueno, en psiquiátricos, manicomios, en ese momento, y cómo en los diagnósticos y en los que se redactaba de sentencias y demás, hay directamente alusiones a las desviaciones. En cuanto a pues, sentir indiferencia o pereza hacia las labores propias de su sexo, se planteaba, ¿no? como un argumento y una razón para encerrar a esa persona en contra de su voluntad en un manicomio el hecho de que se sintiera atraído por el género que no le correspondería, ¿no? por su propio género y demás. Entonces vemos cómo el Estado al final ha servido de legitimación de pues, todo la idea, ¿no? de la norma de género que nos impone, ¿no? el patriarcado. Y cómo eso tiene que ver al final un poco eso, cómo el Estado pues, juega y le hace un poco el trabajo sucio también al capitalismo en el sentido de mantener el orden natural de las cosas. Y bueno, por leeros así algunas cosas de las que vienen en esos informes y demás, bueno, este sí es un poco más reciente, es del 83, una sentencia judicial, la persona, el diagnóstico, digamos, era trastorno de personalidad límite, y bueno, entre relaciones personales inestables, inestabilidad afectiva y tal, pues aparece, ¿no? que es orientación por el sexo contrario, y bueno, aparece como actividades que supuestamente son parte de su patología: mentir, robar y la perversión sexual. Perversión sexual que al final se concreta en vestir contrario a su sexo, ¿no? O bueno, otra de las cosas sí que aparecen en esa sentencia es desviación hacia intereses básicos del otro sexo sin llegar a la homosexualidad. O sea, al final estamos hablando de eso, de gente que se viste de mujer o que juega con su expresión de género. Y sí es interesante aquí también el ver cómo se confunde, ¿no? intencionalmente lo que es la expresión de género, lo que es la identidad, lo que es la orientación sexual, como si todo fuera uno y no fueran, por al final, categorías completamente distintas que no tienen que tener correspondencia entre ellas, ¿no? Sino que cada una de ellas pues, tiene una entidad propia y es completamente diferente tu identidad, por quién te sientas atraído, lo que desees y esto, ¿no? Y bueno, sí, volviendo, ¿no? a eso, a cómo el Estado hace como de garante de esa norma de género e indica, no sé si que recogemos un poco como lo que plantea Foucault sobre el giro que pega la psiquiatría en el siglo XIX, en el que empieza, digamos, o deja de hablar de lo que se considera patológico y de lo que se considera sano, para empezar a hablar de los comportamientos que se consideran normales o no normales, referidos a unos estándares y a una norma que cumplir, ¿no? Ese cambio en la psiquiatría supone un cambio importante en cómo se entiende, en cómo se aborda toda esta cuestión. Y al final es una decisión pues prácticamente política. Y bueno, hemos puesto algunos ejemplos del pasado, pero si nos metemos a cómo el Estado juega ese papel hoy por hoy, pues bueno, si nos salimos un poco de las disidencias sexuales, tenemos el ejemplo de hace unos años del tema del burkini y de cómo en países europeos se ha regulado cómo se debe vestir, cómo no se debe vestir mujeres de cual o otra religión, y entendemos que va dentro y sirve de ejemplo para cómo el Estado se mete en regular al final cuestiones que tienen que ver con nuestra expresión de género, con cómo tiene que ser o vestirse una mujer, ¿no? De la misma forma que en los países musulmanes se regula en el sentido contrario, ¿no? a favor del burka sobre estas cuestiones. Y bueno,
Y también, bueno, por recoger un poco también y pararnos en lo que de alguna manera nos ha llevado a hacer la charla, ¿no? Que es la polémica en torno a la ley trans, ponerla también como ejemplo, ¿no? Precisamente de ese papel que juega el Estado, que al final lo que hace es convertir esas normas de género en normativa, ¿no? Que aplica y que sanciona de alguna manera el binarismo de género, ¿no? La ley trans, o sea, cambia precisamente lo que la ley anterior planteaba, ¿no? Que era para poder acceder al cambio de género en tu DNI tenías que tener un diagnóstico de disforia de género, es decir, no decides tú de qué género eres, sino que es un médico el que plantea cuál es tu género, además con test psicológico en el que te preguntan si te gusta jugar con coches o te gusta jugar con muñecas, este tipo de historias, ¿no? Que son como, bueno, tú verás lo que haces. Y en eso se basa al final, que una persona pueda decidir libremente su género. Y luego la parte más perversa de la ley anterior es que obliga no solamente a un diagnóstico, sino a que tu cuerpo se haya modificado para que realmente encaje en lo que se entiende que un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre tiene que ser. Y eso precisamente es la parte, no solamente el diagnóstico psiquiátrico, que tiene la parte de patologización, sino precisamente el rollo de no romper y pone en cuestión el binarismo de género. Y bueno, si te permito cambiar tu identidad, pero encájame en los patrones que tenemos establecidos, ¿no? Si quieres ser mujer, tienes que ser una mujer como debe ser, como dice el patriarcado. Si quieres ser un hombre, pues te tienes que amoldar al género y al cuerpo que la sociedad capitalista y patriarcal entiende que debe ser un hombre, ¿no? Bueno, precisamente, y sabéis, no sé qué, no todas las personas trans hacen la transición a modificar, digamos, su cuerpo, aunque todo el mundo tiene derecho, si quiere, a modificar su cuerpo como quiera, pero no todas las personas trans modifican, ni todas las personas trans además se reconocen en el binarismo de género. Hay gente que se considera no binaria, ¿no? Entonces, como la ley anterior y bueno, el avance que supone la ley que están todavía aprobando, porque todavía no está aprobada, sí supone un paso de despatologizar precisamente esa historia, ¿no? Aunque bueno, esa ley, por ejemplo, no reconoce a las personas no binarias, no regula determinados derechos del tema migrante, bueno, hay algunas cosas ahí que todavía se pueden mejorar, ¿no? Aunque sí que es verdad que supone como un paso adelante en eso. Y bueno, si hablamos de poder, al final estamos también hablando de hegemonía, no solamente en cuanto a la capacidad de imponer y de articular un discurso en torno a las normas de género y a cómo se regula, bueno, un imaginario, ¿no? de lo que es posible y lo que no es posible dentro de la sociedad en la que vivimos, referido a las prácticas sexuales, a tu identidad y a tu expresión de género, sino también al final la capacidad de articular un poder real y a los mecanismos, ¿no? Que se ponen en juego para eso. Y bueno, eso a través de las leyes y bueno, y no es casualidad precisamente que siglo XIX, ese giro de la psiquiatría se da a la misma vez que se extiende el sistema educativo, sistema penitenciario, sistemas de protección social que vienen al final a perseguir pues, a los vagos, a los perezosos, a determinadas cosas ligadas todo ello a lo productivo y a la necesidad del capitalismo de perseguir lo que no le es útil y a marcar de alguna manera también lo que es lo respetable, lo que es lo criminal. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? En el Estado español de la ley de peligrosidad social, que es bueno, la de vago y maleante, ¿no? Que aunque no se aplica en el momento en el que ya está lo que es el régimen 78, ya tenemos digamos como un régimen democrático. Pero sin embargo, aunque no se aplica, estuvo en vigor hasta el año 1995, que se dice pronto, pero teníamos esa ley todavía en vigor pues hasta mediados de los años 90. Y como al final también lo que establece este rollo no es como separar el espacio público y el espacio privado, porque claro, lo respetable, lo posible y demás cambia según estés en un espacio público o estés en un espacio privado, ¿no? Hay otras leyes, otros ejemplos, el tema de las leyes del escándalo público. Claro, tú en tu casa puedes hacer lo que quieras, pero públicamente no. Al final supone una regulación de los espacios que tienes
pues, vinculación, ¿no? Con cómo la sociedad funciona en ese binarismo de género y en esa diferenciación de lo productivo, lo reproductivo, lo femenino, lo masculino y cómo eso atraviesa al final pues distintas opresiones. O el tema de la ley que hay en Rusia, ¿no? El de la de la propaganda homosexual, ¿no? Y además ellos lo argumentan así: no perseguimos a los gays, pero esos valores no se tienen que fomentar en la sociedad. Quiere decir, tú puedes ser gay de puertas para adentro, pero de puertas para afuera no se fomenta ni se visibiliza eso. Eso nos lleva, yo creo que también a otro debate, que realmente es quién puede visibilizarse, quién puede de verdad ejercer derechos en el espacio público y quién no, ¿no? Y evidentemente pues está atravesado, bueno, de otra serie de cuestiones, ¿no? Y bueno, no deja de ser curioso con el tema de la ley de vagos y maleantes, que fuera precisamente en los años 30. Bueno, el debate, así un poco las polémicas surgieron ya en los años 20, cuando se aprueba en los años 30, y es una ley que nace básicamente fundamentada en perseguir a los proxenetas, trabajo sexual, o sea, como que luego hay debates que se dan y que aparecen como ligados unos a otros, perseguir a los vagos y a la gente, digamos, que estaba en la calle sin hacer nada, y a los homosexuales. Son esos tres colectivos por los que se pone y por los que se aprueba esa ley. Y estamos hablando de finales de años 20, años 30, con una crisis también económica, social y política bastante fuerte. Y bueno, yo voy acabando, ¿no? O sea, como recordar el tema de cómo esto responde a la necesidad de acumulación del capitalismo, cómo al final esa acumulación en lo económico va a acompañar de desposeernos, pues no solo de nuestras riquezas, ¿no? Sino de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, y dicta al final qué vidas son las que valen, qué vidas son las que importan, y plantean también al final quién tiene voz, ¿no? Y quién tiene capacidad de articularse como sujeto político. Y cómo eso, pues, para nosotros sí está entrelazado, ¿no? Pues, con otras cuestiones que están en el debate ahora mismo, con las trabajadoras sexuales, con las migrantes, precisamente con otros colectivos que están fuera, ¿no? De esa delimitación que se hace desde el capitalismo. Y bueno, el cómo en un momento de crisis como que corremos el riesgo, ¿no? Hay una cierta tendencia a entender la sexualidad como algo superfluo, como algo secundario, cuando en realidad está completamente ligado a lo que es el corazón del sistema y responde al final a la propia fragua, ¿no? Del capitalismo, pues con el racismo, con el capacitismo, con el tema de la disidencia de género. Y bueno, la otra parte un poco de la introducción era porque sí que nos parecía interesante hablar de patologización, hablar precisamente del papel de la medicina en todo esto, y es de lo que iba a hablar Clara. Este año estamos aplaudiendo mucho. ¿Hola? Ahora, sí. Que este año lo estamos aplaudiendo mucho. Bueno, mi idea, como planteaba Patri, es intentar reconocer cuál ha sido el desarrollo de la medicina, de la salud pública a lo largo de la historia, bueno, sobre todo los 2 últimos siglos, para ver qué herramientas son las que utiliza para llevar a cabo esta represión. Igual es una palabra un poco fea. He utilizado mucho una recopilación de artículos del blog de Javier Segura del Pozo, Biopolítica y Salud Pública, que os recomiendo, si os interesa el tema, lo explica bastante mejor que yo. Bueno, la biopolítica se define como una nueva forma de ejercer el poder no sobre los territorios, sino sobre la vida de los individuos y las poblaciones. Entonces utiliza otra serie de herramientas para controlarnos, ¿no? Y la medicina está ahí, ¿no? Entonces, bueno, cuando Foucault explica un poco la génesis de la salud pública, habla de 3 modelos que se desarrollan entre finales del 18 y finales del 19 en diferentes estados, y bueno, pues, bebe un poco de ahí
la medicina que tenemos actualmente, ¿no? La medicina del Estado en Alemania, que se encarga más de la vigilancia epidemiológica desde un punto de vista demoscópico, cuando nacemos, cuando morimos, cuántos hijos tenemos. También, y esto es importante, que salió, bueno, conté yo en el taller de salud mental, la normalización del ejercicio de la medicina, quién la ejerce, cómo, qué tiene que estudiar y qué saberes, ¿no? La medicina urbana en Francia, que sí que tiene una parte quizá más interesante en cuanto a que parte de lo local y de la comunidad y cómo se controla la enfermedad ahí, ¿no? Evitar brotes alrededor de los cementerios, de los mataderos, garantizar la ventilación de las casas, los desagües en las ciudades, que haya acceso a fuentes. Y luego, que él plantea que es como el modelo que pervive la medicina de la fuerza laboral, ¿no? Que es cuando después de controlar el Estado, después de controlar la ciudad, hay que controlar a los trabajadores y a los pobres. Que es el modelo inglés, coincidiendo también, claro, con la segunda revolución industrial, ¿no? En 1823 hay una epidemia de cólera y a raíz de esta enfermedad infecciosa que funciona como una epidemia, se desarrolla un miedo político y sanitario de la burguesía. Miedo a contagiarse, pero eso va acompañado de otras muchas cosas. Entonces, ese otro para la burguesía, que es el proletariado, que son las prostitutas, homosexuales, gitanos, judíos, migrantes, quieren separarse de ellos. Y el espacio urbano se divide entre zonas para pobres y zonas para ricos. Y bueno, seguimos teniéndolos. La ley de pobres de Inglaterra da el beneficio a las trabajadoras y a las excluidas de la asistencia sanitaria, pero a cambio tenemos que sujetarnos al control médico, a la obligatoriedad de que nos midan y que controlen cómo es nuestra vida. Claro, esto es útil para la burguesía por dos razones. Por un lado, porque se reduce el riesgo epidémico de que si nosotros vivimos en malas condiciones y hay brotes infecciosos, puede llegar a contagiarlos a ellos. Y por otro lado, porque además garantizan que la clase obrera está lista para trabajar y está en condiciones de hacer ese trabajo, ¿no? Surge todo el control médico de la población, ¿no? Las vacunaciones, las enfermedades de declaración obligatoria, ¿no? El identificar lugares como insalubres, ¿no? Yo pienso en la Coracha de Málaga, era un barrio pegado a la muralla de pobres prostitutas y entonces pues en algún momento ¿no? que lo derrumban, lo tiran, aquello desaparece, eran sus casas y desaparecen, ¿no? Y esta ley de pobres permite la generación de 3 sistemas sanitarios. Uno asistencial más dedicado a los pobres, como a cubrir esas garantías de que podamos seguir yendo a currar. Una medicina más administrativa, ¿no? Que se encarga de la salud pública, pues los programas de vacunación, el control de epidemias, y una medicina privada para quienes tengan acceso a pagarla, que ya lleva como otro rollo. Me da un poco de miedo cómo se mantiene, ¿no? El higienismo es una corriente que se desarrolló durante el siglo XIX y que se podría considerar uno de los predecesores de la salud pública, especialmente de la parte más individualista y más paternalista, ¿no? Yo sí que, claro, cuando preparaba el taller, yo decía, es que parece que no hay esperanza, ¿no? Es verdad que estoy cogiendo, creo que las peores partes de la medicina, porque creo que son como las cosas que nos oprimen y que es lo que nos puede dar herramientas para luchar contra esta parte, ¿no? Bueno, yo sí que creo que el conocimiento sobre salud puede ser una herramienta emancipatoria si lo tomamos en nuestras manos y lo cambiamos, ¿no? No quiero ser pesimista. El higienismo lo que hace es que vincula la enfermedad y la pobreza, y es verdad, la pobreza enferma. Pero lo considero un problema más moral que económico, ¿no? Nosotros hacemos un análisis, bueno, pero hay que cambiar las condiciones materiales para mejorar la salud de la población, ¿no? Ellos lo que intentan es como corregir lo desviado y evitar pues que las madres aprendan a ventilar la casa, porque esto va a reducir la enfermedad, ¿no? O garantizar que en las fábricas se cumplan unas mínimas condiciones, ¿no? para evitar ese
Y es en este momento donde surgen todas las instituciones de beneficencia, claro, no como un derecho, sino desde ese paternalismo y esa ayuda al pobre como benéfica, ¿no? Pero todas estas normas higienistas juegan un papel importante en el proceso de adaptación del mundo rural al proletariado urbano industrial, ¿no? Hace falta nuevos patrones de conducta, de socialización, nuevos modelos de vida diferentes a los del mundo agrario para que sean funcionales al capitalismo, ¿no? En esta época, que preparando el encontré, el Partido Socialdemócrata alemán vota en su parlamento contra la estatalización de la seguridad social. Ellos defienden un modelo de autoayuda obrera que existía previamente porque consideraban, claro, que si el Estado entra a poder controlar nuestro sistema sanitario y consigue el monopolio de la ayuda, ¿no? Yo ahora en mi curro hago informes para la valoración de dependencia y decir quién tiene que tener derecho a una determinada ayuda o no. Eso por un lado, y además la definición de lo que es normal y no es normal. Lo tenemos que manejar, pues si tú eres normal, pues ir a currar bien y si no, y quién lo decide, ¿no? ¿Qué herramientas? Y marca tú. Otro de los conceptos que surgen y que creo que nos ayudan a explicar cómo hemos llegado hasta aquí es desde finales del siglo XIX al siglo XX la idea de salud mundial, ¿vale? Esto inicialmente está centrado en las enfermedades infecciosas, las cuarentenas que ahora las tenemos tan de moda, o los lazaretos, que eran lugares en los puertos en los que tenían que parar los barcos que llegaban, y según de qué puerto vinieran tenían que parar más tiempo o menos para asegurar que tanto las personas como las mercancías podían entrar a la población. Claro, estas redes internacionales originalmente se crean desde las potencias coloniales, por eso no todos los puertos se consideraban iguales, ¿no? Y la idea era controlar los procesos migratorios y comerciales y eso, evitar que de la colonia a la metrópoli llegaran enfermedades, ¿no? En el desarrollo de estas redes internacionales juega un papel fundamental inicialmente la Fundación Rockefeller, que invierte un montón de pasta en los organismos, pero también en la formación de epidemiólogos. O sea, en el Estado español gran parte de la salud pública se desarrolla con formación y con becas de la Fundación Rockefeller. Posterior a la Segunda Guerra Mundial surge la Organización Médica de la Salud, en la que la dinámica es un poco esta. Y bueno, pues ahora yo creo que sí que hay que señalar, ¿no?, la fundación de Bill y Melinda Gates, que decide pues qué es importante para la OMS y qué no. Y bueno, hemos dejado en manos, sigue en manos de capital privado la definición de la normalidad y de las prioridades, ¿no? Inicialmente estos organismos se encargan sobre todo de enfermedades infecciosas y no entran en la planificación familiar. Pero claro, en la segunda mitad del siglo XX sí que hay una reivindicación de las feministas de que los derechos sexuales entren dentro del campo de la salud. También ha llevado barbaridades como esterilizaciones forzosas en determinadas poblaciones, ¿no? Y luego, bueno, pues ampliando ya un poco más a salud sexual y reproductiva, que es el término que se suele utilizar ahora. Entonces, para poder crear estas redes globales era necesario estandarizar los términos y hablar todos el mismo lenguaje, con lo cual había que buscar una norma, ¿no? En los símbolos, en las categorías de enfermedades, ¿no? El DSM como comentaba Patri antes, ¿no?, que luego tanto cuesta derribar y bueno, no está muy claro que esté derribado. Son las definiciones de medicamentos, de test, ¿no? Y porque en el proceso de creación de estos circuitos de vigilancia internacional, al final, las herramientas que se utilizan son las de la diplomacia.
con todas sus dinámicas geopolíticas internacionales, ¿no? para controlar los movimientos de la población, pero claro, al final también los modos de vida, de cómo tenemos que vivir, qué es lo saludable, qué es lo no saludable, y no este Homo higienicus, ¿no? En el que nosotros nuestro mayor objetivo tiene que ser tener una vida sana, ¿no? Pero claro, ¿qué salud? En el 46, en 1946, la Organización Mundial de la Salud la define como ausencia de enfermedad. Entonces, claro, ya ahora la medicina puede entrar en todas partes. La biopolítica ya puede llegar a decirte cómo tienes que vivir con el argumento de lo que es saludable y no, y puede entrar en todo. Y así cada vez se entra en más aspectos de la vida. Y es verdad, bueno, hay un programa de la OMS, ¿no? Que ya hemos hablado alguna vez aquí, salud en todas las políticas. Claro que tiene que haber salud en todas las políticas, claro que cómo organizamos las escuelas, claro que cómo organizamos las carreteras, claro que cómo organizamos el trabajo tiene repercusiones sobre la salud, pero bueno, también que tengamos en cuenta que muchas de las herramientas de análisis que estamos utilizando son las herramientas del capital, ¿no? Y que cuando, y repito, o sea, no quiero ser pesimista, pero cuando en la segunda mitad del 20, bueno, incluso anterior, la población puede exigir a sus gobernantes que preserve su salud, que preserve su bienestar, a la vez el Estado gana el derecho de registrar, medir todo lo que hacemos, cómo vivimos, definir la normalidad y censurar a quien se desvía de esa normalidad, ¿no? Y la medicina lo que intenta es naturalizar, intentar convertir en biológico o convencernos de que es puramente biológico las diferencias y así justificar un trato diferente y justificar opresiones, ¿no? Bueno, sabemos que es lo normal y que no es cambia con el contexto social, que es verdad que podemos perder derechos, pero que también podemos ganarlos y que lo permitido podemos conseguir cambiarlo, ¿no? Por eso estamos aquí. Creo que hay un campo de batalla para despatologizar nuestras disidencias, pero también para desheterocispatriarcalizar la medicina, ¿no? Y decolonizarla. Aunque me pareció interesante la reflexión sobre la sanidad pública o la autoayuda obrera, yo sí que creo que estamos en un momento en el que tenemos que garantizar y defender los servicios públicos y conseguir garantizarlos, ¿no? Espacios para el trabajo que yo creo que han sido interesantes, como procesos colectivos, en parte comunitarios, ¿no? Pues las movilizaciones internacionales por la despatologización que han sido a nivel internacional durante muchos años. Y bueno, yo sí que quería hablar de un grupo que ha surgido en Madrid, el Grupo de Salud LGTBIQ de la SOMANFIC, que es un grupo de médicas de familia, disidentes de género, que plantean la necesidad de reflexionar sobre esto y buscar otras herramientas y de garantizar que podemos atender a la población teniendo en cuenta esa diversidad que la medicina académica no estudia, ¿no? Bueno, algunas otras ideas para el debate sobre mecanismos de control. Claro, cuando yo estudié la carrera, que tampoco hace tanto, parecía que controlado en el primer mundo la pandemia de VIH, porque se podía tratar, ya no había una crisis de mortalidad como en los años anteriores, la era de las enfermedades infecciosas había terminado, ¿no? Estábamos completando la transición epidemiológica y ahora ya era la era de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Pues todo el riesgo cardiovascular, el cáncer, pero claro, ahora llega la pandemia del COVID y de repente volvemos a tener las enfermedades infecciosas marcándonos el día a día, ¿no? Y las herramientas de control que se desarrollan en ese momento, como por ejemplo el pasaporte COVID, las aplicaciones estas de radar COVID, que luego, pues bueno, en Estados Unidos
parece un riesgo real que las aplicaciones en las que se registraban las reglas se utilicen como argumento para acusar de aborto, ¿no? ¿Y cuál eras tú? No sé. Bueno, luego sí que quería traer, es verdad que nos esperamos un formato como un poco más casero, así, juntitas, algunos artículos que ha escrito Javier Giner, un libro que se titula Yo adicto, en el que plantea la dificultad para abordar un problema de salud como es el chemsex sin estigmatizar, ¿no? Es un problema de salud que afecta principalmente a hombres gays y bisexuales y cómo lo hacemos sin estigmatizar. Y él dice, es que yo intento hablar de esto y dicen, claro, es que sois unos viciosos, es que mira qué vida lleváis, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? Porque creo que surgió un problema parecido con la viruela del mono, ¿no? Que es como, esto es algo que solo le pasa a estos perversos, ¿no? ¿Cómo avanzamos ahí? Vale. Y bueno, para dar pie al debate, sí que nos gustaría, ¿no?, que en las intervenciones y demás, como que, aparte de hablar de lo que queráis hablar, en torno al tema, ¿no?, sí que intentáramos como, porque es un poco como el sentido del taller, de qué reivindicaciones tenemos, o sea, dónde encontramos esos puntos comunes de distintas luchas, ¿no? Y un poco como que la idea, ¿no?, que queríamos también como transmitir es que no se trata de una lucha de las personas trans o de la lucha de X colectivo, sino que nos diéramos cuenta que precisamente es una lucha que nos atraviesa a muchos de nosotros, que es común y que por tanto pues tendríamos que encontrar también pues reivindicaciones y formas de articularlas también en común, ¿no? Más allá de respetar los espacios propios de cada uno, los procesos de cada uno y eso, ¿no? Y bueno, no, como algunas reivindicaciones, algunos puntos comunes, precisamente en eso, ¿no?, en un momento de división y de tensión como el que tenemos ahora mismo, ¿no? Bueno, pues pensamos eso, que precisamente pasa por reconocer que no es una lucha de X personas, sino que es una lucha común. Y bueno, pues en el caso, por ejemplo, del feminismo y el colectivo LGTBI, bueno, pues sí tenemos en común la lucha por la autodeterminación del cuerpo. En el caso de las mujeres cis se puede concretar en la amenaza permanente al derecho a decidir sobre nuestra maternidad, y si queremos ser madres, si no queremos ser madres, vamos al derecho al aborto. Y bueno, en las personas trans pues se concreta en la ley trans ampliada a las cosas que en la ley se queda corta, y bueno, y más allá de la ley, ¿no? O sea, como que no todo acaba y se resuelve en una ley, sino que evidentemente hay muchas más cosas, ¿no? Pero sí que como que hay un punto en común, un hecho en común, que es la autodeterminación del cuerpo, o la reivindicación de una sanidad pública, además que, o sea, no solamente que rompa con esa idea de la privatización y tal, sino que ponga en manos de la gente realmente los servicios públicos. O sea, porque bueno, una sanidad controlada desde el Estado, controlada de una manera concreta de entender la sanidad y la salud, tampoco nos sirve de mucho si al final no recuperamos la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, de conocer cuándo estamos sanos, cuándo no, de romper un poco con esos estándares y esas normas que nos aplican, ¿no? Y de alguna manera democratizar el sistema sanitario público y de hacerlo, digamos, como más comunitario. Y bueno, como reflexionan también un poco sobre eso, ¿no?, sobre qué reivindicaciones, qué luchas, qué puntos de encuentro tenemos. Más allá de eso, ya como digo, de lo que queráis hablar y de lo que queramos comentar. Y la idea un poco es eso, o sea, como que el espacio sirva para un poco compartir reflexiones y un poco poner en común cuestiones que creemos que, bueno, que son interesantes, pararnos un momento a reflexionar y a profundizar un poco en ellas.